la maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. Entrevistas Cascabel nuevamente tiene la satisfacción de tener con nosotros un personaje público, y disculpen la redundancia, César Coronel, un abogado sumamente conocido. Al menos yo lo conocí cuando todavía no era abogado, por eso me da gusto presentarlo, ahora que ya es un profesional de éxito y conocido en todo nuestro medio, especialmente por las situaciones que trata. No es penalista, no es constitucionalista. Él trata sobre asuntos de deudas, que es, creo, lo más común aparte de un asalto que tenemos en el Ecuador. César, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Un abrazo para usted y todos quienes a esta hora nos están viendo a través de las redes sociales y, por supuesto, qué gusto poder estar aquí junto a ustedes. César, en la introducción, un poco en broma, decía de que tu área de la práctica del derecho difiere del tema tan conocido por todos, del área penal, del área constitucional tan de boga en estos días. Incluso la gente que no tiene idea de que tiene el país una constitución, hablan del derecho constitucional el día de hoy. Pero tu área en la que te centraste, el tema deudas, que yo considero que es tanto o más importante que los otros temas. ¿Cómo así derivaste hacia esa área? Primero, antes de entrar en la materia de cómo se están operando el tema deudas. Yo estaba, como usted recordará, trabajando en el sector público, digamos un paso bastante exitoso, primero por la Asamblea Nacional, luego por la Defensoría Pública, y recibí una propuesta de Defensa de Deudores. Defensa de Deudores es un estudio jurídico chileno que tiene más de 25 años de experiencia con soluciones a personas y empresas con deudas. Esta empresa, este estudio jurídico chileno, decidió iniciar operaciones en otros países de Latinoamérica, uno de ellos Ecuador. En el caso de Ecuador, ellos estaban buscando un perfil de un abogado que además tenga facilidad para comunicar, buena relación con los medios y una serie de características que todas ellas yo las reunía. Entonces esa fue la razón por la que me hicieron una propuesta de trabajo y esto de alguna manera me conminó a renunciar a mis labores que estaba desarrollando en Quito, regresar a mi natal Guayaquil y empezar este proyecto aquí en el Ecuador. Y obviamente esto significó también que yo tenga que capacitarme tanto en Chile como acá en Ecuador en todos, un refresh, digamos, un update de toda la legislación de carácter civil, el tema procesal, etcétera, para poder brindar, y administrativo también, porque hay mucho del tema administrativo en el ámbito de las deudas, para poder especializarme, como en efecto lo he hecho, en materia de deudas. Y hoy me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que somos los que más sabemos de deudas a nivel de todo el país. No solamente porque hemos estudiado el tema, no solamente porque lo hemos ejercido durante ya casi 3 años, todos los días de forma exclusiva y especializada, sino porque también, y esto no es poco importante, tenemos un contacto permanente con la gente. Esto nos ha permitido lograr alcanzar a más de 90,000 personas durante estos 3 años. Entonces, efectivamente, tenemos la experiencia, el conocimiento, pero sobre todo la cercanía con los ciudadanos, y por eso sabemos la realidad que hoy enfrentan los ecuatorianos en lo que respecta a las deudas. Precisamente sobre eso quería preguntarte. Sabemos que la situación económica nacional no es de las mejores. Esto ha llevado a que mucha gente que eran buenos, tenían buenos márgenes de crédito, pasaron a ser regulares. Los que tenían regulares pasaron a ser malos, los que tenían malos pasaron a ser pésimos, y los pésimos simple y llanamente tuvieron que esconderse. El tema deudas tiene 2 aristas en nuestro país. En nuestro país se manejó mucho el tema chulco, y en el tema chulco se manejaron 3 niveles: el chulquero agresivo, el chulquero, digamos, intermedio, y aquel que prestaba el dinero sin llegar a tener el carácter del chulquero,
pero que de una o de otra manera sobrevivía a base de los préstamos que hacía a la gente, lógicamente con intereses muy elevados. ¿Hasta qué punto la situación económica del país ha hecho que la gente vuelva a salir del círculo del préstamo bancario, del préstamo legal, hacia los sectores de Chuco? Es una pregunta muy importante y creo que es importante empezar diciendo que en el Ecuador 3 de cada 10 personas tienen una calificación mala o pésima en el buró de crédito, lo que evidencia que están generando o registrando, mejor dicho, atrasos en el pago de sus obligaciones. Eso en lo que respecta al crédito formal. Ahora bien, según un análisis que hizo el Banco Mundial aquí en el Ecuador, solo 2 de cada 10 personas en el Ecuador tienen acceso al crédito formal. ¿Qué significa esto? Que 8 de cada 10, es decir, el 80% o la gran mayoría de personas en edad económicamente activa no tienen acceso al crédito formal, lo que significa que están expuestos principalmente, entre otros, al chulco. Y el chulco es una realidad que vive el Ecuador con mucha preocupación. No solamente porque, claro, antes se veía el chulquero que era ese famoso tipo buena gente del barrio que le decía, no se preocupe vecina, yo le presto, pero eso sí me paga este interés y tal. Y llevaban en una libretita la anotación. Hoy el chulco tiene una dimensión tan grande. ¿Por qué? Porque los dineros vienen usualmente de actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos, y están presentes ya hoy en casi todas las actividades. Usted no se imagina, por ejemplo, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, en el mercado de Caraguay, aquí en el sur de Guayaquil, llega la pesca y llega el chulquero. Entonces le dicen, Alberto, usted, ¿cuánto necesita para comprar la pesca? $100. Muy bien. ¿A qué hora ha vendido toda la pesca fresca? 6 de la tarde. Muy bien. 6 de la tarde estoy aquí. Usted me devuelve los $100 y me paga $20 más de interés. Entonces, el 20% el 20% diario. Mire, usted no tuve que hacer mayor análisis, usted lo tiene clarito. Que si usted lo multiplica por los 30 días del mes y por los 365 días del año, créame que la banca de la que tanto nos quejamos queda como un niño de pecho comparado con la cantidad de intereses que uno va a terminar pagando en un crédito informal. Entonces, siempre el crédito informal termina mal. Por eso es importante promover, primero, la bancarización. Segundo, el acceso al crédito. Y tercero, también, por supuesto, la posibilidad de que la gente que hoy está endeudada pueda cancelar sus deudas, porque si no, luego son expulsados del sistema. Y ese es un grave problema. Ahí viene otra pregunta. Tú dices de que solamente el 20% de personas, o sea, 2 de cada 10, tienen acceso al crédito formal. 80% están fuera. ¿Por qué están fuera? ¿Por malas calificaciones anteriores? ¿Por no haber preparado las condiciones que la banca formal requiere? ¿Por qué? Varias cosas. Esto tiene directa relación, por ejemplo, con el empleo formal. ¿Cómo yo le presto a usted si usted no tiene una fuente de ingresos permanente? En el Ecuador solamente 3 de cada 10 personas tienen un empleo formal. Y esto es grave. Segundo, esto tiene directa relación también con aquellas personas que ya tuvieron un crédito y fueron expulsados del sistema. Y también con aquellas personas que no tienen una vida crediticia, que su capacidad de pago no les permite acceder a un crédito importante y por eso también están por fuera. El tema de ingresar o de convertirse en sujeto de crédito, normalmente me acuerdo cuando yo era muchacho, bueno, de eso hace bastante tiempo, más tiempo del que quisiera recordar. Decían que uno se construía el crédito a través de una cuenta corriente bien manejada, a través del crédito comercial o mercantil que uno lo iba manejando, y tú compraba una licuadora, la pagaba a crédito, compraba un radio, lo pagaba a crédito, compraba un televisor, lo pagaba a crédito, y construías una imagen de crédito. ¿Sigue siendo así o hay otras formas de hacerlo? Sigue siendo así, pero también es verdad que hay mucha gente que quiere no construir, sino reconstruir. Porque ya tuvieron una historia crediticia, obtuvieron un crédito, no lo pudieron pagar y de alguna manera esto significó un castigo para ellos en el buró de crédito, entre otros. Por lo tanto, estas personas necesitan reconstruir su vida crediticia. Y una de las herramientas que hoy existen y ojo, no estoy promocionando ningún banco en específico porque ya son varias las instituciones bancarias que hoy ofrecen este servicio, existen una suerte de certificados de depósitos o algunos los conocen como pólizas pignoradas.
¿Qué significa esto? Que usted, por ejemplo, deposita $2,000 en este certificado de depósito y de ese valor a usted le entregan una tarjeta de crédito con el 80% del cupo de su certificado de depósito. Usted utiliza esta tarjeta de crédito y la ventaja que tiene esta tarjeta de crédito es que el riesgo es cero y por lo tanto le va a permitir esto aumentar en su calificación y reconstruir su vida crediticia. Pero de nada le sirve esto si no ha pagado las deudas que tiene pendientes. Y mucha gente dice que tengo dos deudas. Una de 10,000 y una de 1,000. Ya pagué la de 10,000, solo me queda pagar la de 1,000, pero como la de 10,000 era la más grave, mi buró tiene que subir. Falso. ¿Por qué? Porque puede ser que la de 10,000 igual estaba relativamente al día o con muy poco tiempo en mora, pero la de 1,000 tenía 1 año o 2 años en mora o hasta ya en castigo. Y el buró de crédito usted le califica no por el monto de la deuda, sino principalmente por el tiempo en mora. Entonces eso también es importante que la gente lo tenga a consideración. Para hablar de estas consideraciones precisamente volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una brevísima pausa. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. César, pongámonos en la situación real que vive mucha gente en nuestro país. Caen en morosidad. Perdieron su empleo. Tú sabes, más aún en este momento de que se están despidiendo del nivel oficial, mucha gente que seguramente habrá contraído deudas de casas, de carros, de bienes, etc. Así que dentro de poco tendremos una nueva oleada de deudores vencidos y con el tiempo deudores castigados. ¿Qué tiene que hacer no la gente para recuperar el crédito, sino qué tiene que hacer esa gente, por ejemplo, que recién pierde su empleo y que tiene créditos pendientes? ¿Qué les recomendarías? Varias cosas. Primero, para aquellas personas que tengan la oportunidad de cobrar una liquidación, es importante saber utilizar ese dinero con inteligencia. Recordemos que cuando usted tiene dinero para poder pagar una deuda de contado, tiene muchas posibilidades de que esto implique un descuento, ya sea de los intereses, ya sea incluso en algunos casos del capital. Voy a poner un ejemplo. Si tiene una deuda con un banco privado de $10,000 y usted recibe una liquidación que le permitiría pagar ese dinero de contado, usted podría muy bien ofrecer a la entidad financiera, no sé, $7,000, $8,000 y saldar la totalidad de la deuda. Eso sí, mediante un acuerdo transaccional que conste por escrito y que implique la entrega de un certificado de no deudar. Porque hay mucha gente que supuestamente llega a estos acuerdos, hace el pago y resulta que la entidad bancaria le dice muchas gracias, pero este es un abono a los gastos legales, ni siquiera a la deuda, a los gastos legales, gestión de cobranza, etcétera, y resulta que usted se quedó con el mismo problema. Entonces hay que tener mucho cuidado y que todo acuerdo conste por escrito y ojalá preferible con la compañía de un asesor especializado en la materia. Ahora bien, respecto a aquellas personas que en cambio no van a tener la oportunidad de recibir una liquidación y que definitivamente van a caer en morosidad o cesación de pagos, es importante que tomen precauciones y prevenciones. ¿A qué me refiero con esto? Primero, analizar su situación patrimonial. Recordemos que si, por ejemplo, se trata de una deuda en la que usted firmó un pagaré, que pasa mucho con las cooperativas, lo primero que va a hacer la cooperativa al iniciar el proceso de carácter ejecutivo es embargarle su vehículo. Es lo primero que le van a hacer. ¿Por qué? Porque es la medida más rápida, más efectiva, y digo efectiva porque les ha dado resultados, porque la gente cuando se queda sin carro se desespera, busca el chulquero, vende la refrigeradora, vende lo que puede para poder llegar a un acuerdo y pagar. Entonces es importante tomar las prevenciones respecto a los bienes que podrían estar en riesgo, pero sobre todo también armar un plan de ahorro que le permita luego llegar a una negociación. Yo siempre digo, un proceso judicial por deudas puede demorar 3 meses, 3 años, 10 años. Lo importante es que desde que usted lo demandan o desde que usted sabe que lo van a demandar, empiece a ahorrar. Yo sé que suena un poco, digamos, extraño a la realidad que hoy vive el Ecuador, pero yo prefiero, porque mucha gente le digo, ok, vamos a hacer un acuerdo.
¿cuánto usted está dispuesto a pagar? Yo, abogado, puedo pagar $300 mensuales. Digo, ok, muy bien, esos 300 mejor ahórrelos. Y cuando tenga un valor parecido al capital, nos vamos a negociar la deuda. Porque los procesos por deudas pueden demorar tal cantidad de tiempo en este país que ya llega un momento en que el acreedor le dice, negociemos. Es mejor perder, como dicen, la mano que perder el brazo entero. Y en ese caso están los bancos. Los bancos sí aceptan negociar, porque yo he tratado con algunos bancos en el ejercicio de mi profesión y en mi autodefensa. Los bancos son muy duros para negociar y aceptar ese tipo de negociaciones. En la gran mayoría era así, y debo de reconocer que luego de 3 años en este trabajo que tenemos, hemos ido teniendo un aprendizaje de 2 vías, tanto nosotros con ellos como ellos con nosotros. Ellos se han dado cuenta, creo yo, la gran mayoría de bancos, no voy a decir todos, que al final del día es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Pero además se han dado cuenta que al final del día aquellos clientes que ellos andaban buscando 3, 4 años, que no los han logrado citar con la demanda, que no los logran encontrar, que no los logran contactar, vienen junto a nosotros y le tocan la puerta y le dicen, aquí estoy, quiero llegar a un acuerdo. Y termina siendo conveniente. Según cifras del Consejo de la Judicatura, de los procesos judiciales que se llevaron por deudas en el 2023 y 2024, el 0,8%, es decir, menos del 1%, llegaron a una etapa de remate. ¿Qué significa esto? Varias cosas. Primero, que los procesos son lentos. Pero lo más importante, al acreedor no le interesa su carro o su casa. El acreedor lo que le interesa es recuperar aunque sea algo de lo que le prestó. Entonces, al final del día, yo sí debo reconocer que ha habido una evolución en bancos y cooperativas, no en todos lamentablemente, que han ido aprendiendo y comprendiendo esta situación. Y con muchos ya nos hemos podido sentar a negociar, y con muchos hemos logrado acuerdos muy importantes que le han permitido al banco cobrar, al deudor pagar, pero sobre todo para mi cliente recuperar su tranquilidad de saber que ese tema ya está solucionado o está en vías de solución. ¿Cuáles son los montos usuales con los que llegan la gente? ¿Llegan con montos menores a $1,000, menores a $500, mayores a $5,000, $10,000? ¿Cuáles son los más comunes? Entre $5,000 a $15,000. Me atrevería a decir que es el rubro, digamos, más importante. De ahí, en segundo lugar, yo pondría deudas de hasta $30,000. Pero es, digamos, lo más común que tenemos. La gente que tiene deudas menores, por ejemplo, una persona que tiene una deuda de 2,000, de 1,000, usualmente o el banco lo hostiga tanto que termina firmando algún acuerdo, algún refinanciamiento o alguna situación que logra solucionar de alguna manera el asunto, que no llegan a un abogado. Además, que hay un mito absolutamente falso de que el abogado de deudas es caro, lo cual es falso, y nosotros hemos venido al Ecuador a romper ese mito justamente con tarifas muy cómodas para que la situación que la persona tenga la pueda poner en nuestra confianza, a nuestro, digamos, conocimiento profesional, y poderlo solucionar juntos. Entonces, me adelantaste a la pregunta. Sí. Porque precisamente con ese problema yo me topé, y no solamente era el tema de que uno tiene que cobrar unos honorarios acorde al monto de lo que está defendiendo. Pero hay veces en que el monto en que se va a defender es tan pequeño que realmente el monto a cobrar no justifica, muchas veces, se decía en mi tiempo, ni siquiera el gasto en el papel de la impresora. ¿Cómo operas tú con el tema honorarios? ¿Cómo hacen ustedes? Ustedes, me imagino que son una corporación de abogados, no eres tú solo. No soy yo solo, somos un equipo robusto de abogados, todos ellos altamente capacitados y con amplia experiencia en esta materia. Yo soy uno más que lidera el equipo, que por supuesto maneja la parte administrativa y la vocería de la empresa, pero somos un equipo robusto de abogados. Ahora bien, nosotros hacemos siempre primero una consulta con el cliente para poder analizar en detalle su caso, porque hay mucha gente que cree que tiene un problema y no lo tiene. Y en ese sentido yo siempre le digo a mis clientes, mire, gracias a Dios no nos falta trabajo. Entonces, yo no estoy para robarle a la gente o para engañar diciendo, no, es que necesitas contratarme hoy porque el problema es grave. No. A ver, usted lo que tiene es una situación que se puede solucionar de esta manera, y para eso no me necesita todavía. Ahora, si llega a pasar esto o esto, ahí sí llámeme, porque la cosa se va a poner seria. Entonces, no todo el mundo tiene un problema. Por eso siempre es importante esa primera conversación, donde nosotros escuchamos la realidad del cliente. Muchas veces el cliente se centra mucho en por qué no ha podido pagar. Mire,
Yo estoy convencido de que el 90% de la gente que yo atiendo no paga no porque no quiere, sino porque no puede. Entonces yo le digo, no tiene que justificarse conmigo. Yo sé que usted no está pagando porque no puede. Y usted está actuando de buena fe al venir a buscar un profesional para que lo ayude. Ahora bien, también es cierto que luego de ese análisis podemos determinar si hay una demanda, si no hay una demanda, si hay riesgo, si es mejor primero hacer prevención y poner a buen recaudo bien. Es decir, todo eso va a depender mucho del caso en específico. Y ahí es donde determinamos una tarifa de un honorario que la persona lo va a poder pagar en plazos, en cuotas. 6 meses, 8 meses, 12 meses, dependiendo del valor que se pacte como honorario. Y eso le va a permitir a las personas tener mayor comodidad para la contratación de los servicios. Porque, le voy a poner un ejemplo, una deuda de $30,000. Cualquier estudio jurídico le va a cobrar a esa persona el 10%, 3,000, claro, más el IVA, y le va a pedir para poder empezar la mitad. Por ese mismo caso yo le cobro el 3%, el 5%, dependiendo de la complejidad del proceso, mucho menos que el resto, y ese valor no me lo tiene que pagar en 2 partes, me lo puede pagar en 12 partes. Entonces esto le permite a las personas tener mayor comodidad y mayor tranquilidad. Pero esto que nosotros hacemos solo es posible porque somos una inversión extranjera chilena. Claro. Entonces, evidentemente, esta inyección de capital es lo que nos ha permitido mantener una operación que al primer año, obviamente, fue una operación compleja, pero que a partir del segundo año ha generado utilidad porque hemos logrado el punto de equilibrio y conocer sobre todo el mercado ecuatoriano. Para conocer precisamente no solamente el consejo legal para sostener el pago, para evitar el cobro inoportuno para la gente que no puede hacerlo. En el siguiente bloque vamos a tocar cómo prevenir para no meterse en problemas financieros. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE. Crece sin límites. César, siempre es preocupante de ver, pero uno muchas veces no se da cuenta cómo llega a ese túnel, cómo llega a esa cueva de la deuda. ¿Qué le podríamos aconsejar a la gente? No para enseñarle cómo salir del problema del atolladero, sino cómo meterse en el atolladero de las deudas. ¿Ustedes han hecho alguna cosa en ese sentido? ¿Han visto algo en ese sentido? Nosotros trabajamos en 4 líneas principalmente. Primero, defendemos, porque obviamente con estudio jurídico tiene que defender a sus clientes. Segundo, informamos. Estamos permanentemente en los medios de comunicación que tienen la generosidad como usted de invitarnos para poder explicar a los ciudadanos sus derechos en gestión de cobranzas, en demandas por juicios, etc. Segunda línea. Tercera línea, educación. Nosotros trabajamos en una línea de educación financiera muy fuerte, no solamente en las redes sociales y medios de comunicación, sino también en el contacto directo con universidades, por ejemplo la UTLA en Quito, acá en Guayaquil con Argos, UES, y ojalá también pronto con la Católica, que es mi casa. También estamos, entiendo, firmando pronto un acuerdo con la UTEC también. Estamos permanentemente trabajando en esta línea de educación financiera, porque para nosotros es importante, si bien es verdad, somos expertos en defender a personas sobreendeudadas, es importante evitar caer en el sobreendeudamiento. Y antes de continuar en esta tercera línea, que es la que usted me consulta, le comento que también tenemos una cuarta línea, que es la de incidencia política. Y en ese sentido estamos permanentemente presentando propuestas o dando seguimiento a iniciativas legales tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo para que justamente se escuche también la voz de nosotros los deudores. Lamentablemente, cuando se discuten temas de deudas en la Asamblea Nacional, solían invitar únicamente a la Asociación de Bancos Privados, lo cual está bien, es importante escuchar a la banca. Es una parte. Es una parte, pero nunca se escuchaba a los deudores. Hoy los deudores ya tienen una voz.
Nosotros estamos permanentemente en la Asamblea Nacional haciendo escuchar la voz de nosotros los deudores desde el ámbito legal, pero también desde el ámbito de los hechos. Es decir, nos vamos más allá del derecho. Vuelvo al tema de educación. En lo que respecta a educación, también tenemos una campaña permanente, decía yo, en medios. Tenemos una alianza, por ejemplo, con Ecuavisa. Hemos estado en Quito, Guayaquil y Cuenca realizando masterclass sobre educación financiera, donde nosotros le explicamos a la gente, por ejemplo, cómo pasar a limpio y armar un presupuesto, cómo pasar limpio las cuentas y armar un presupuesto. La gente muchas veces dice, es que yo tengo clara mi película económica. No, usted no la tiene clara. ¿Cuándo usted se ha sentado con su mujer, con sus hijos, a pasar a limpio las cuentas? Por ejemplo, ¿cuáles son sus ingresos reales? No lo que la gente cree que gana o lo que cree que va a ganar. No, lo que dice el rol de pagos, lo que actualmente estoy ganando. Segundo, ¿cuáles son mis gastos? Y de ellos, ¿cuáles son aquellos que puedo prescindir? No se imagina usted, doctor, la cantidad de gente que cuando hemos hecho este ejercicio paga 6 o 7 plataformas de streaming y utiliza solo una. O se gasta una cantidad de dinero que no han detectado que se están gastando en solicitud de comida a domicilio, por ejemplo. Entonces, cuando uno pasa limpio y tiene esta radiografía clara de ingresos y gastos, puede tomar decisiones en 2 líneas. 1, ¿dónde debo ajustar? Y 2, ¿cuál es mi capacidad para endeudarme? Segundo tema. Cada vez que una persona va a adquirir algo, debe comprender que endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad y planificación. En ese sentido, cuando yo voy a adquirir algo, por ejemplo, voy a adquirir este teléfono, yo tengo que preguntarme, primero, ¿este teléfono lo necesito? Sí lo necesito. Ok, ¿cuánto cuesta? Aunque usted no lo crea, el tema del costo, mucha gente se queda diciendo, cuesta $1,000. No. Pero tiene que tener una línea. Claro. Tiene que tener un estuche, tiene que tener... O sea, hay una serie de gastos. Un aire acondicionado, qué barato, cuesta $300. Claro, pero la instalación y el traslado... es que yo compro por internet las cosas de Estados Unidos. Ya, y la traída y el impuesto. Entonces, saber cuánto realmente cuesta el producto y luego saber cómo lo voy a pagar. Si lo voy a poder pagar de contado, mejor utilizar una tarjeta de débito. Si lo voy a poder pagar, no ahora, pero sí al final del mes con mi ingreso mensual, utilice la tarjeta de crédito, pero pague el consumo al final del mes. Y si definitivamente este producto no lo voy a poder pagar al final del mes, necesito optar por el diferido y ojalá el diferido sin intereses, porque recordemos que la tasa de interés en el crédito de consumo suele ser elevada. Sí. Entonces, es importante determinar la forma de pago y si eso realmente lo necesito y que responda a una correcta planificación. Y le voy a decir el último para no extenderme tanto. El crédito únicamente se debe utilizar para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión. Por ejemplo, una carrera universitaria, una maestría, un vehículo, una casa, la remodelación de la vivienda. Pero si usted se da cuenta que la deuda va a durar más que el producto, eso es un semáforo rojo y una alerta importante. Le pongo ejemplos del día a día. La gente hoy, y estos son cifras oficiales de la empresa Kantar, el 46%, ha crecido un 46% la cantidad de personas en el Ecuador que están utilizando el diferido de la tarjeta de crédito para las compras del supermercado. ¿Qué significa esto? Que Terrible. Las familias ecuatorianas están comiendo en cuotas. ¿Y qué pasa? Huevos, leche, pan, mortadela, son cosas que si usted no las consume en una semana se van a dañar. Máximo 15 días, pero las está pagando en 3 meses. Alerta. Entonces, si la deuda 3 meses dura más que el producto una semana o 2, ese es un endeudamiento negativo. Peor aún utilizar para viajes no planificados, cenas, salidas al cine. Usted no se imagina, doctor, la cantidad de gente que sigue pagando la cena de San Valentín y la chica nunca más le contestó el teléfono. O sea, solo para ponerle un ejemplo de lo que pasa en la vida real. Entonces, el endeudamiento se debe utilizar para bienes y servicios de larga duración o de inversión, como cuando uno compra una hielera para poder hacer hielo o bolos y venderlos en la ventana de la casa, ¿no? Definitivamente. Precisamente de lo que me acabas de decir, desde ya te invito y te dejo el espacio nuestro abierto, tanto de la revista y en la publicación mensual, cuanto en esta serie de página web, cuanto de redes que tenemos, para hacer cualquier rato instrucción, educación popular sobre lo que es y la metodología del endeudamiento. Muchísimas gracias. César, y para terminar, para culminar,
el nivel de endeudamiento de nuestro país, el nivel de endeudamiento de nuestra gente, permite avisorar de que la gente está aprendiendo a planificar o es un camino muy duro que estamos tratando de emprender. Según un análisis que hizo la CAF en el Ecuador, el 63% de las personas en nuestro país admiten, y quiero ser muy enfático en la palabra admiten no tener educación financiera. ¿Y por qué digo énfasis en admiten? Porque estoy seguro que hay muchos más, pero que no lo admiten. Es decir, el tema de educación financiera es un tema pendiente. Que, ojo, no solo depende de la educación formal. Yo aplaudía hace pocos días a un asambleísta que ha presentado un proyecto de ley en materia de educación financiera. Y en buena hora que se hable de educación financiera en la educación formal, es decir, escuelas y colegios. Pero eso, que si bien es verdad, es importante, no es suficiente. Hay que regresar a la familia, al entorno familiar, al seno del hogar, donde nuestros padres antes nos enseñaban, y estoy seguro que le pasó a usted, a arroparnos hasta donde nos da la sábana o donde nos da la colcha, dependiendo de desde dónde nos escuchan y nos ven. Es decir, la educación financiera debe empezar desde casa. No solamente en saber cómo endeudarnos o no, sino también conocer el valor del dinero. Aunque usted no lo crea, hay muchos niños que le piden al papá el último teléfono porque creen que el dinero crece de los árboles. Y resulta que el dinero para poder pagar ese teléfono implica que el papá tenga que utilizar 3 sueldos para poder pagar ese teléfono. Entonces, al final del día, si nuestros hijos no tienen una conciencia del valor del dinero, ¿cómo van a tener conciencia de ahorro o peor aún de endeudamiento? Entonces es importante hablar de esto en el hogar y también, por supuesto, en la educación formal. Y ojo, no desde la perspectiva de la banca, porque yo recuerdo que el Ministerio de Educación en su momento, en el gobierno anterior, tuvo una iniciativa de trabajar en educación financiera, pero en alianza con los bancos. Entonces, evidentemente, ahí usted no va a tener la perspectiva completa. Es importante también... Definitivamente. Mire, qué importante sería, por ejemplo, que los chicos de las escuelas escuchen testimonios, que yo los escucho todos los días, de gente que ha terminado en problemas de drogodependencia, alcoholismo, violencia intrafamiliar y hasta suicidios por las deudas, que han tocado fondo. Esos testimonios estoy seguro que mueven cualquier fibra y van a lograr que muchos chicos entren en conciencia del problema que hoy representa el sobreendeudamiento en Ecuador. Lamentablemente tenemos que terminar la entrevista, César, pero te comprometo públicamente para una segunda emisión y ver si lo hacemos más bien periódicamente, por lo menos una vez al mes, porque hay tantos y tantos temas que tienen que ver con el asunto de endeudamiento y sobreendeudamiento, que yo lo he vivido no solo en carne propia, sino en carne propia de amigos míos que terminaron suicidándose, de gente amiga mía que tuvo una muy buena posición, pero que por el sobreendeudamiento terminó prácticamente viviendo bajo un puente. Entonces, todas esas cosas sí es importante que la gente las vaya conociendo. Tú dispones el día que lo comencemos a hacer de modo directo y abriendo incluso redes al público para que la gente pueda preguntar y consultar. Para mí siempre un honor no solamente poder estar aquí, sino volver a saludarlo, doctor, después de tanto tiempo. Así que siempre a las órdenes. Gracias, César. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor César Coronel, especialista en tema deudas. No pongo las partes académicas de lo que se trata. Es especialista en deudas. Gracias. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites.